I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? The show is about nothing. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, en donde hablamos de casi todo. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo va? Venimos ahora de nuevo con otro episodio de Acerca de Nada. 5 años, acá metódicamente, a veces años un poquito más cargado de episodios, otros años un poco más liviano de episodios, pero metódicos son 5 años, con Diego Valle. Así que, ¿qué tal, Diego? Arrancamos otro. Exactamente. Hola Pablo, hola a todas y a todos. Sí, estaba haciendo la cuenta de episodio 46 y quinto de esta quinta temporada. Vamos avanzando y la oportunidad era casi que insoslayable. No podíamos dejar pasar uno, creo que de los acontecimientos cinéfilos del año, que es el estreno de la nueva película de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra. Pero antes de ir directo a la película y directo a la filmografía de uno de los directores que más nos gusta, agradecer, como hacemos siempre, que este año el podcast tiene el acompañamiento de la Fundación Santander Argentina a través del régimen de promoción cultural mecenazgo, que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que hacerlo, es lo correcto, es lo que corresponde. Y ahora sí, Pablo, creo que veníamos de un par de episodios muy televisivos, ¿no? Muy de series. Me acuerdo que hablamos de la Es serie verdad. Menem, que hablamos de la serie El Eternauta, y nos debíamos un capítulo 100% cinematográfico, y creo que en ese sentido, Una batalla tras otra es no solo una gran película, una rara avis dentro del Hollywood actual, una ratificación del talento y la capacidad de audacia y de provocación de Paul Thomas Anderson, sino también realmente un espectáculo cinematográfico, como no puede darse en el consumo hogareño, ¿no? Contemos mínimamente que fuimos hoy, hace unas horas, o sea que venimos con el envión y con el entusiasmo. Fuimos juntos en tu bólido a Zona Norte, al IMAX, a ver la película en una función de prensa matinal. Estas casi 3 horas de película. Y bueno, haberla podido ver en la dimensión sonora y visual que te permite un IMAX es algo absolutamente irrepetible e incomparable respecto de lo que puede ser un muy buen sistema hogareño que ha mejorado muchísimo, pero que no se acerca para nada a algo como lo que vimos esta mañana. Coincido con lo que decís y de paso entonces me subo a hacerlo explícito. Lo que está diciendo Diego es vayan a ver la IMAX si tienen la posibilidad. Es básicamente eso. Realmente vale la pena, lo digo en serio, no como chiste. Lo digo en serio, se marca una diferencia. Tiene un masterizado para IMAX para que se aproveche toda la pantalla. Está filmada en un formato muy popular en los 50, que es el VistaVision. Había muchas películas de Hitchcock que se filmaron en VistaVision. De hecho, si no me equivoco, Vértigo creo que es original VistaVision, y cuál es Con la muerte en los talones, le decían, ¿verdad? North by Northwest, Intriga Internacional, acá esa película que todas las traducciones de North by Northwest son raras. Bueno, era VistaVision, como para que se den una idea, que no es que lo pensó azarosamente esto Anderson, porque es un tipo que filma desde el lugar clásico. Yo le decía a Diego que íbamos contentos a la mañana, ¿no? Porque primero hay un aditamento en las funciones de prensa de los lunes a la mañana que te predispone bien si la película es buena y la disfrutás al resto de la semana. Y ya veníamos con el entusiasmo como para tener una buena semana, un día lindo encima en términos climatológicos. Llegamos al cine y veníamos contentos y la película no defraudó para nada. Son esos momentos en los cuales disfrutamos la experiencia cinéfila. Yo particularmente lo disfruté mucho desde ese lugar, cuando empezaron a aparecer los títulos de inicio, ya un film de Paul Thomas Anderson, visto lo mismo que me pasa con Spielberg, lo mismo que me pasa
con Clint Eastwood, lo mismo que Desde Ya me pasa con Scorsese, logré que me pasara esta mañana y hacía rato que no me pasaba, bueno, con Tarantino. Es ese disfrute extremo. Y a su vez es compensado porque la película lo vale y nos permite a empezar a transitar este territorio de el análisis. Paul Thomas Anderson, director de Boogie Nights, director de Magnolia, director de The Master, de Licorice Pizza, de Inner and Vice, como era Vicio Propio le pusieron acá, ¿no? A Inner and Exacto. Vice. Y ahí está bueno Sí. hacer una pausa porque... Empecemos, sí. No, en el sentido de que es como la segunda aproximación de Paul Thomas Anderson al universo de Thomas Ahí Pynchon, está. este escritor tan de culto, tan No sé. inacible, ¿no? Secreto y difícil de transponer al cine por todo esa cosa lúdica, esos cambios de registro, de tono que tiene su literatura. En este caso, luego de, vos nombrabas Vicio Propio, ya Sí. tiene del 2014, o sea, hace más de 10 Va años. para 10 años. Claro, en este caso él Paul Thomas Anderson toma Vineland, la novela que transcurre en los años 80, él creo que la escribió en el 90 o la publicó en el 90, o sea, es una historia que transcurre en la era de Reagan y lo que hace Paul Thomas Anderson es tomar algunos elementos, algunos personajes, algunos conflictos, pero trasladarlo a la época actual. Y por eso cuando llegan los créditos finales y dice inspirada en Vineland, bueno, ahí entendés un poco el juego. Hay algo del universo de Pynchon, pero también hay mucho de relectura y de actualización. Pynchon sitúa el presente en el año 1984 y el pasado en lo que sería la generación del 60 y los 70, el hipismo, la contracultura, las protestas contra Vietnam y todos los movimientos radicales que surgieron. En cambio, bueno, la película de Paul Thomas Anderson está ambientada, por no es el presente, en algo parecido a la actualidad de Donald Trump. La película se filmó antes de que asumiera por segunda vez Donald Trump, pero hay un prólogo que son 16 años atrás, que sí muestra el accionar de un grupo de guerrilla urbana que comete todo tipo de atentados, golpes a los bancos, voladura de torres de electricidad, etcétera, etcétera. Porque, bueno, luchan contra lo que ellos llaman un Estado fascista, ¿no? O algo así, tienen como algunas Sí, fascista. bajadas de línea. Y después, ya inmediatamente, después de ese prólogo, vamos a los 16 años después y surge lo que es la hija de una pareja de militantes de ese grupo radical, el padre que queda a cargo de esa chica ahora adolescente de 16 años, es obviamente Leonardo DiCaprio, y aquí aparece, bueno, como otro de los descubrimientos habituales de Paul Thomas Anderson a nivel, si se quiere, de casting, que tiene que ver con una chica que se llama Chase Infinity, que prácticamente no había hecho nada, me estuve fijando ahí en internet, y había hecho una serie nada más, y un cortometraje o un videoclip, o sea que es su debut en cine, y bueno, ahí hay un poco el corazón de la película que tiene que ver con una relación padre-hija y esa hija también buscando un poco el fantasma, el pasado que fue de su madre, a la que, bueno, ya no la vemos más en pantalla. Pero bueno, nada, si querés, podemos ir extrapolando y ampliando, porque es una película de muchísimas capas y de muchísimos géneros, ¿no? Es un drama familiar, pero es un thriller político, pero es una comedia negra, pero es una película de acción, pero también es un western urbano, un final extraordinario, película de carretera. Bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? Y eso creo que es lo que lo hace tan rico a la propuesta de Paul Thomas Anderson. A mí me parece que yo te decía que la película que más me gustaba, como para ir enlazando su filmografía, era The Master, ¿no? La película con Philip Seymour Hoffman, que él tomaba un poco una suerte de inspiración en la génesis muy sui generis, ¿no? De lo que fue
la cienciología en los Estados Unidos y de alguna manera tomaba eso como excusa para entender a los Estados Unidos, algo muy fordiano, ¿no? Es una película quizás más fordiana sin tener todos esos elementos más de agilidad de Ford, de John Ford, pero que lo hacía con, por ejemplo, The Man Who Shot Liberty Balance, Un tiro en la noche, una película que habla del surgimiento de los Estados Unidos. Bueno, también eso lo tiene de Master, y esto lo toma desde ahí, eso es lo que me gusta. Me gusta más esta película porque entro más en este género que juega un Paul Thomas Anderson filmando unas escenas de acción como si él hubiese dirigido Duro de Matar realmente, ¿no? No es que es un tipo que le teme o le tiembla el pulso, todo lo contrario, tienen una identidad las escenas de acción de él, quizás más cercanas a las escenas de acción de Fuego contra Fuego de Michael Mann. Sigue siendo esa la película inspiradora de todos los western urbanos a partir de lo que hizo Michael Mann en los 90 con Hit, con Fuego contra Fuego. Lo que pasa es que no deja de ser una película de Paul Thomas Anderson, donde está ese humor, esa mirada mordaz de la historia que está contando. Y lo que me resulta interesante es que esto que contaba Diego, yo coincido con es perfecto en la síntesis que hizo, y muy difícil de hacer porque es una película compleja, de resumir sin tener que contar cosas para no adelantarles tampoco tanto, pero lo interesante es que eso pareciera que fuera una escala, porque sí es verdad que se presenta una revolución social, pero después es como una mamushka, pero como una mamushka que se va achicando la película, ¿no? Como que termina todo concentrado y no deja de ser una historia de un padre que quiere proteger a su hija, cómo pesa la historia, la genética por un lado, pero por otro lado las posibilidades de paternidad que no tienen que ver con lo biológico también. Es súper interesante y cómo los extremos se chocan, ¿no? Cómo está el fanático fascista y el fanático revolucionario, y empiezan a ver algo común, ¿no? Que terminan los dos excitados, en el sentido amplio del término, por lo mismo, ¿no? Uno por el control de la revolución y el otro quizás por llevar la revolución adelante y adictos a ese tipo de violencia. Y cómo eso queda generacionalmente. Es súper interesante para este momento de los Estados Unidos. Claramente Paul Thomas Anderson elige hablar y encima le calza, y si es encima una película filmada antes del inicio de la segunda presidencia de Trump, es interesante porque le calza en algo premonitorio. Si bien ya venía ocurriendo el tema de las deportaciones en los Estados Unidos, la ferocidad con el que están ocurriendo ahora es un poco lo que muestra la película, que es la base, ¿no? No es que es una película acerca de las deportaciones, pero es súper interesante también de cómo se monta la vida, de cómo es la convivencia y cómo es también una lectura de los Estados Unidos mestizo. Todo eso en un western urbano, todo eso en un policial, todo eso en una película de guerra por momentos, ¿no? Sí, la película, a diferencia de la novela, elige, creo que el tema del racismo y el tema de la inmigración ilegal como eje, digamos, de la mirada política, cuando quizás en la época del reaganismo Thomas Pynchon hacía foco un poco en la guerra contra las drogas, pero la sensación, digamos, de vigilancia, de represión, de paranoia social se mantiene, ¿no? Es como una cosa cíclica del neoconservadurismo y hay cosas como bastante pesadas, ¿no? Porque, por ejemplo, está el personaje antagónico de que hace Sean Penn, que es como una especie de coronel que lidera la lucha contra este grupo radical revolucionario, que también hace operativos con el tema de la inmigración ilegal. Pero también en un momento lo invitan a sumarse como a un grupo supremacista blanco, secreto, ¿no? Como la cuestión del poder, en las sombras, esta especie de cosa más poderosa que el poder real. Y entonces la película va sumando capas, pero por otro lado, yo la pensaba, es una película bastante emotiva en esta relación padre-hija de la que hablábamos. Es una película que funciona realmente muy bien como thriller, como película de acción, como western. Hay muy buenas persecuciones automovilísticas, hay una media hora final increíble. Hay escenas de operativos, ¿no? Tomados desde helicópteros, o sea, muy bien filmado, con unos planos secuencia muy, muy virtuosos.
Y entonces me parece que la película es, por un lado, incómoda y provocadora, como vos bien decías, porque obviamente no se iba a casar con, con estos neofascistas, pero también es bastante lapidaria respecto de lo que quedó de estos revolucionarios que vienen, ¿no?, de la tradición de los 60s y los 70s. Son a veces tan patéticos los extremos y los fanatismos que la mirada es como muy despiadada, y creo que si hay un pequeño atisbo de esperanza, no, esto no es un spoiler, sino creo que es una valoración, podría ser en que la nueva generación, en que los jóvenes de alguna manera salgan de este ciclo de violencia y de fanatismo, creo que con algo de voluntarismo, ¿no? O algo de optimismo impostado, porque uno también ve hacia dónde va el mundo y no sé si hay ahí una salida, pero bueno, para que la mirada de Paul Thomas Anderson no sea terriblemente oscura, hay algún dejo de un respiro posible. No sé cómo lo viste vos esto. Lo veo absolutamente tal cual. Y pensaba mientras ibas hablando esto de la mirada oscura, yo creo que el personaje que es el alter ego de Paul Thomas Anderson es el personaje de Leonardo DiCaprio, básicamente, ¿no? Que es, en el fondo, no vamos a adelantar demasiado, pero hay una cosa por un lado, de ternura con todos sus personajes. Se nota de un director que quiere a todos sus personajes, incluso a los más corrosivamente malos. Pero sobre el personaje de DiCaprio, lo que hay también, que lo presenta con excesivas imperfecciones, por eso me parece que es el alter ego de él, es sobre todo un personaje que se queda anclado en el tiempo y que no entiende el mundo posterior, 16 años posterior a él, ¿no? No lo entiende. No lo entiende en códigos, no lo entiende en un montón de aspectos, y eso me resultó interesante. Y aparte, vamos a seguir por esta línea, pero si te parece... Perdón, porque hay algo ahí como que se quedaron en cierto consignismo y cierta mirada del mundo propia de la generación esta de los revolucionarios. Exacto. Y hasta no entiende ni siquiera mucho cosas boludas, ¿no? Como los códigos, los passwords, el celular, ¿no? Son como una especie de gran torpeza, más allá del tema del alcohol, las drogas o lo que sea. Pero hay algo también ahí como que se quedaron en otra generación, ¿no? Y eso también le cuesta entender el camino de la hija, o de sus amigos. Hay un chiste, viste, cuando le dice, vienen unos amigos a buscarla a la hija y dice, no sé ustedes qué son, ella, ellos, ellas, viste. Claro, Claro. bueno, por eso digo, eso es un tipo que realmente se queda, que no entiende el nuevo mundo, y que eso creo que es una mirada a toda nuestra generación. Nosotros somos coetáneos de Paul Thomas Anderson, tiene nuestra edad Paul Thomas Anderson. Es una película, si Ben Stiller había hecho la película que le puso nombre Generación X directamente, Reality Bites, en realidad la traducción en Argentina fue Generación X, esa película de fines de los que tenían 20 años y principios de los que empezaban a cumplir 30, que habían nacido en el 70 o fines de los 60. Esta es una película más de la generación, no desde Generación X, perdón, es este personaje que tiene una mirada de la Generación X, porque Paul Thomas Anderson es Generación X, y que, bueno, esa generación que, por un lado, tenemos todo. Por eso nos gusta lo retro, por eso lo que se considera retro hoy, que para nosotros fue parte de nuestra vida, los 70, el cine, el fílmico, el material, lo tangible, pero tampoco es que no nos agrada lo que es el mundo nuevo, lo que es lo digital, la comunicación, y tratamos de amigarnos con eso de alguna manera. Y está esta idea de que hay un momento en el cual se termina forzando, pasamos los 50 años, como precisamente el personaje de Paul Thomas Anderson, y de alguna manera es el personaje de DiCaprio, y si no se entiende el código. Hay una parte en que sí te molesta ya ese código, y es lo que lo refleja. Me parece una cosa fabulosa, y después me parece que tiene 3 partes muy claras la película, ¿no? Que arranca como una película de guerrilla, que es un prólogo muy largo, incluso hasta se puede dividir en tiempos. La segunda parte
es la parte más de thriller, drama, de investigación, de esconderse, de la parte más casi te diría, si uno tiene que hacer el paralelismo con el cine americano de la década del 70, es la parte de espionaje, aunque no es espionaje, pero hay algo de eso, de investigación. Y la última parte es la de western urbano, road movie y te diría película de persecución. Y uno empieza a citar películas de la década del 70, ¿no? Del cine americano de la década del 70. Contacto en Francia, por ejemplo, que instauró esta escena por antonomasia de persecución, o previamente Bullitt, si se quiere, previo al cine americano de la década del 70. Las escenas de persecución, bueno, hay algo de eso, y que encima, y eso, por eso lo amo y lo odio a Paul Thomas Anderson, pero porque se le haya ocurrido, me da bronca decir, sos un genio, porque se le haya ocurrido, que no lo voy a contar acá, pero tiene una identidad esa escena, tiene una identidad de algo que no se vio de esa manera, por lo menos contado en el cine, esa persecución que se da al final en el a mí desierto. me hizo ¿no? recordar un poco al cine de Monte Hellman. Claro, bueno, te iba a decir Vanishing Point, quizás esa película, ¿no? Pero es una película muy de culto, que también es de los 70, ¿no? Sí, hablando de los 70s, a mí el personaje de DiCaprio me hizo recordar un poco al Rick Dalton de Había una vez en Hollywood y al de Ernest Buchard de Los Asesinos de la Luna. Y me parece, en ese sentido, que tanto Paul Thomas Anderson como Tarantino, como Scorsese y también la última de Kelly Reichardt, que vuelven un poco al espíritu de esa gran época y última época dorada de los años 70. O sea, esta es una película que no transcurre en los 70, pero para mí la impronta, la estética, y qué sé yo, y esto que vos decías, ¿no? Contacto en Francia, Bullitt, es muy setentista, ¿no? Es como, absolutamente. Desde la filmación, no desde la ubicación, no desde que transcurre, sino de que claramente dialoga con el cine americano de la década del 70, casi como lo hizo el cine de los 90, ¿no? Como lo hizo El Silencio de los Inocentes, Seven, la misma Fuego contra Fuego. Eran todos los directores que ahí dialogaban con el cine americano de la década del 70 y lo que significó, sí, coincido, totalmente. Sí, y me parece que en ese sentido Paul Thomas Anderson se suma a Tarantino y a Scorsese como los tres autores capaces de trabajar, creo que con mucha libertad, dentro de Hollywood, dialogando con ese cine pretérito, pero también con una impronta autoral, con películas de gran presupuesto, apoyado en estrellas, y creo que en ese sentido la presencia de DiCaprio, ¿no? Porque DiCaprio garantiza poder tener esos presupuestos y después poder tener una taquilla que devuelva por lo menos parte de esa inversión, y el hecho de que, bueno, DiCaprio interpreta a estos personajes un poco torturados, un poco patéticos, un poco graciosos, y me parece que no hay mucho más hoy por hoy en Hollywood, porque uno dice, no, bueno, pero tenés a Linklater, pero son tipos que trabajan en otro registro, con otros en realidad, presupuestos. para mí lo que te están golpeando la puerta en este momento son tres. Dos te la están golpeando muy fuerte. Uno es Nolan y el otro es Fincher. Me parece que Nolan sí tiene todo ese poder de filmar con presupuesto, pero me parece que su cine va por otro lado. Yo no lo veo a tan... A mí me parece que Nolan es verdad que es mucho más pretencioso, coincido con vos, pero creo que dialoga con ese mismo cine también, con el cine americano de la década del 70, y entiendo que en otra escala. Sí, entiendo lo que querés decir. En otra escala. Quizás, como siempre digo, a Nolan le falta volver a hacer Una Noche Blanca, digamos, un cine más, un policial común y corriente, sin 700 capas de lectura y eso, ¿no? Estoy de acuerdo, pero me parece que dialoga. Yo digo que dialogue, no digo... Scorsese también filma con Apple y con Netflix, son las últimas dos películas. Digo que, bueno, es cine americano de la década del 70. Scorsese, ese tema también estaría ahí. Creo que Fincher claramente fue el exponente en los 90, ahora está haciendo, de hecho, la secuela de
de Érase una vez en Hollywood, estamos hablando de eso también, ¿no? Está haciendo esa secuela con el personaje de Brad Pitt, Cliff Booth. Y después el tercero que te diría, que se expande y que es otra cosa, entiendo que es otra cosa, es Taylor Sheridan. Taylor Sheridan, bueno, que es todo, es un tipo que hace series de televisión pensando en el cine americano de la década del 70, como en su momento fue Los Sopranos también, ¿no? Pero me parece que esos tres están ahí, pero entiendo la tesis que vos planteás. Sí, yo no me movería, me parece que están en una escala diferente. Por ahí el que más ruido me hace es Fincher. Fincher creo que se mete ahí en ese cuadrilátero, pero está buenísimo estar discutiendo esto, porque que estemos discutiendo esto, que lo estemos compartiendo acá, no, lo estamos haciendo con un entusiasmo, es gracias a esta película que vimos hoy. Eso es lo que despierta ver una película como Una batalla tras otra, ¿no? Eso es lo interesante, la posibilidad de hablar de cine y de dialogar con cantidad de películas y con una forma de hacer cine. Sí, además, digo, en un panorama tan previsible, ¿no? Lo que hoy es el cine mainstream, ya sabemos, ¿no? Digo, mejor, peor, pero es Marvel, DC Comics, son las novelas populares trasladadas al cine. Y después, bueno, obviamente, las películas que se hacen para streaming, las series, qué sé yo, pero que todavía persistan cineastas con estas ínfulas, con este nivel de creatividad, con este talento para filmar, porque el tipo filma muy bien las escenas intimistas y filma muy bien las escenas de acción, filma muy bien en interiores y te filma muy bien una escena de persecución entre tres autos en una ruta rural. Le da un registro y una profundidad a cada uno de los personajes secundarios que vos decís, wow, viste a la hija, incluso el personaje de Champagne, que por ahí uno lo puede ver como un poco más estereotipado y más como el malvado de cómic. Fascista. Claro, no, pero claro como, de cómic, sí, entiendo como el estereotipo. Claro, pero está bien, pero funciona, claro que funciona. Funciona, exacto. Es como no forzosamente, es cerebralmente estereotipado. Está pensado en función de la trama que sea así, porque de alguna manera él deja en ridículo al fascismo, ¿no? También con ese grupo que... Pero a mí lo que me interesa es cómo va a lo micro, cómo termina siendo una cosa a gran escala, 5 tipos que dirigen el país básicamente y que lo que tienen es marcan la tendencia supremacista, un grupo que pone o que hackea el poder y, en definitiva, la relación de un padre con una hija y ver cómo se construye con las imposibilidades de que sea una relación que no sea tensa. Entonces, es súper interesante eso. Me parece que hay algo brillante. Y bueno, y podemos hablar también de esta sociedad artística con su amigo Johnny Greenwood, ¿no? Que también se repite en este caso Paul Thomas Anderson. Johnny Greenwood, una de las 2 principales mentes creativas de Radiohead, la otra es Thorne Yorke, más allá de el resto de la banda, que son todos genios ahí, pero bueno, Johnny Greenwood, que ya se había destacado sobre todo en Inherent Vice, pero que tiene participación en las diferentes películas de Anderson y que acá hace una música incidental que a mí me encantó, por otro lado, ¿no? Esta idea de salir del esquema más de las películas ¿viste? De esta música de score tipo que me encanta, pero en otra escala, John Williams, James Horner, todos estos que vienen más de lo orquestal. Está Johnny Greenwood haciendo una música incidental que va más con la idea del grupo, ¿no? Con lo experimental del grupo, más en línea a un Bernard Herrmann, te diría, en Taxi Driver, ponele, ¿no? La innovación, la modernidad de Bernard Herrmann, que iba por ese lado, me parece, ¿no? Totalmente. Y recordemos que la colaboración con Johnny Greenwood llegó incluso a un documental como Junun del 2015, claro. Y al hecho de que, bueno, que Paul Thomas Anderson hizo un montón de videos musicales de Radiohead. De Radiohead. También
de Haim, y también hay un pequeño papelito de Alana Haim en esta Alana nueva película, Haim, sí. ¿no? Sí, sí. Que bueno, Es era esta actriz, digamos, de Licorice Pizza, ¿no? Exacto, También un la descubrimiento protagonista. de Anderson. La Sí. protagonista de Licorice Pizza, que, bueno, esa cara tan rara que tiene, aparece acá en un personaje que creo que no habla en toda la película, en su participación, el de Anaheim. Súper interesante lo que Anderson. Y después, bueno, cómo trabaja, ya pasando a otra escala, cómo puede hacer este juego de montaje donde le da significado, tiene un trabajo sobre el plano, ¿no? Ahora podríamos empezar a hablar del trabajo sobre el plano de Paul Thomas Anderson, ¿no? Esto que decía Diego de las escenas de acción. Bueno, las escenas de acción, creo que lo dije yo también antes, tienen una identidad. No es cualquier cosa la escena de acción. No solo son espectaculares, sino de que hay una identidad ya para filmar la acción de Paul Thomas Anderson y que tienen una lógica dentro de lo que es la trama de la película. Lo mismo con los planos, por ejemplo, aéreos o cenitales en algún momento, con travelings cenitales para contarte un momento de la película y que vos te ubiques geográficamente. Pero de ahí puede pasar, sin miramientos, a unos planos cerrados de dos caras enfrentadas, también para transmitirte que no deja de ser una película que de lo que habla es de las personas. Es una película que va a la persona, ¿no? Yo veía justo unas entrevistas y a Benicio del Toro hablando de esto, de cómo rescataban ello las personas, y ellos lo decían de los actores y de la composición de sus personajes. Esta idea de que es una película acerca de personas, sobre todo, ¿no? O sea, como las personas como maquinarias de la historia, en este caso. Pero a veces la historia es eso, lo que define el curso de la historia de la humanidad también son las relaciones interpersonales, la traición que puede ser desde política y la traición marital también, y la traición en función de la paternidad. Es súper interesante la cantidad de lecturas que aporta esta película insisto, sin renunciar al entretenimiento. La película te pasa con una velocidad Sí, y que da, es muy magnética la película en muchos sentidos. Y digamos, para los que se asustan pensando en que Vicio Propio fue una película que para cierto sector del público la rechazó porque era como claro. muy, no sé cómo llamarla, pero era difícil de sumergirse en el universo que planteaba y en la actuación de Joaquín Phoenix. Yo creo que en este caso, más allá de tomar los elementos esenciales de la novela de Pynchon, es esto, es una película que funciona muy bien en los distintos niveles y géneros que va abordando. Y entonces te fascinás con la forma en que están narradas las escenas de acción y te conmoves con este personaje torturado de DiCaprio y te enterneces con la chica, ¿no? Con esta hija que de alguna manera tiene una madre que ya no está y un padre que también a su manera es ausente y tiene que lidiar con un montón de revelaciones. Y entonces me parece que es una película de una riqueza, de una profundidad, tanto formal como temática, como esencialmente cinéfila, que bueno, para mí ya no solamente queda entre las mejores de Paul Thomas Anderson, un director que a mí me gusta en general todo su cine, sino que viendo el panorama No, con claro, el que vamos claro, lidiando ese es el semana a tema. semana, es como comparar, no sé, Sí, sí, sí. el Sí, ascenso argentino, que serían las películas de terror de los jueves, ¿no? sí, Con la Premier League, sí, con un partido entre el Liverpool y el Manchester City. Bueno, esa es la diferencia y sí. entre lo que uno percibe cuando se sumerge en estas casi 3 horas de una batalla detrás de otra, que respecto del cine convencional que uno ve todos los jueves en sala o los viernes en el típico estreno del streaming. Absolutamente. Y después, como también sucede en este juego con la cultura popular, están muy bien puestas las canciones elegidas, ¿no?
en este caso este podcast hoy va de lleno hablando de Paul Thomas Anderson y la película, y eso es lo que estamos compartiendo con ustedes. Pero aparte de Johnny Greenwood, ¿qué tenemos? Tenemos a un grupo que a mí me encanta y que tengo sus discos, incluso cultores del sonido perfecto, que son los Steely Dan. Hay un momento muy bien puesto, un tema de su primer disco, Come By a Trail, que es Dirty Work, y que tiene un sentido la letra de Dirty Work en el momento que aparece, ¿no? Y vos habías destacado otro, Diego. Sí, me parece que como por el lugar en el que lo pone y qué sé yo, creo que el tema que más define a la película es American Girl de Tom Petty and the Heartbreakers. Claro. La revolución no será televisada, que también Ujú. tiene que ver con el pinchón que hablaba de la televisión y la publicidad en aquellos años Claro, 80 claro. y de la manipulación a lo que es hoy la tecnología también, ¿no? Y para cerrar el capítulo musical, incluye varios temas latinos, está Sí. Perfidia de los Perfidia. Panchos, que tiene que ver un poco también con uno de los personajes centrales, por lo menos en la primera parte de la película, que se llama Perfidia justamente. Ujú. Y hay varios temas así como latinos, porque bueno, hay uno que se llama Vengo a aclarar del fantasma, Ujú. porque la película está ambientada también en esa California tan latina y en parte también en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, con lo cual es lógico que lo latino esté muy presente también en lo musical. No sé si querés sumar algo más y si no, ya nos vamos despidiendo de este especial Paul Thomas Anderson y una batalla detrás de otra. Sería bueno en lo micro que pueda aportar este podcast, que incentive, aunque sea un grupo de personas, a ir a verla al cine, esta película, ¿no? Probablemente quienes se interesan más en escucharnos en este podcast, de por sí no sea demasiado esfuerzo motivarlos, porque los pienso cinéfilos, ¿no? A los seguidores del podcast. Pero bueno, esto, ¿no? Nos gustaría, va a ser una película que yo no creo que se meta en el millón digamos, No, como es, de no. espectadores. Claro, Claro, no es un ejercicio de género exactamente. sencillo, complaciente, demagógico y No, no. eficaz. Es una película que te exige, que te lleva por zonas complejas, es Bueno, incómoda, pero la mirada ideológica incluso es sí, incómoda. sí, es incómoda. Pero bueno, viste que tuvimos en su momento, fue una sorpresa Oppenheimer, porque si bien era otra escala, como bien vos señalaste lo de Nolan, y si bien es el mismo, no sé si es el mismo estudio, porque ya no filmaba más con Warner Nolan, ¿no? Creo que justo esa la presenta por Paramount, o Universal. Pero digo, fue una película difícil y que hubo muchos espectadores. Sería lindo que pase eso, no creo que pase eso, pero me iría como pensar en esto, ¿no? Disfrútenlo como ceremonia cinéfila. Traten de ir al cine a verla, si no pueden al IMAX, vayan al cine, a cualquier cine a verla, porque no son muchas las oportunidades que hay en el año, lamentablemente, en este momento. Diríamos lo mismo de la nueva película de Tarantino, de la próxima de Fincher, bueno, de nueva película de Tarantino, digo, la última desde 2019, hace rato ya, como suele hacer Quentin, que se toma su tiempo. Pero digo, ir a verla, ¿no? Ir a verla al cine, tomarse el tiempo de detenerse en ese momento. O pueden endilgarnos que cierta cinefilia excesiva o no sé qué nos lleva a hacerles esta recomendación. Hoy, por ejemplo, en Twitter, en X, me decían, bueno, pero ¿cuál es la sala del Cinépolis Recoleta que tiene Dolby Atmos? No, yo digo, en la sala 6, búsquenla si la programan en la sala 6. Uno puede decir, bueno, pará con el tema de la fidelidad, lo mismo que con el vinilo de tal álbum. Bueno, a mí me parece que son tan pocas, como vos decís, las oportunidades de ver algo tan superador, tan distinto, Ujú. tan cuidado, tan virtuoso, que realmente me parece que hay que hacer el esfuerzo de quizás pagar un poquito más, no porque tal sala por ahí te cobra más que otra que proyecta muy mal y que el sonido no se entiende Ujú. nada. Entonces, bueno,
tomarlo como un evento, como algo realmente importante dentro de lo que va a ser el cine del año y disfrutarla en toda su dimensión, en todo su esplendor. Yo ya me estoy planteando cuándo la voy a ir a ver por segunda vez y con quién y a dónde. Así que nada, recomendarla calurosamente, que también la vuelvan a la filmografía de Paul Thomas Anderson, que la comparen. La filmografía de él tiene muchas zonas interesantes, en todas, con mayor o menor medida, hay una dimensión política y bueno, nada, agradecerles, agradecerte a vos, Pablo, por haber además manejado hasta haberme llevado en tu auto. No, y agradecerles obviamente a nuestros escuchas y ojalá que, bueno, después nos puedan comentar qué les pareció, si estuvo a la altura de las expectativas o no, si exageramos los conductores de este podcast o no. Y nada, nos reencontraremos ojalá que con alguna otra película de esta calidad antes de fin de año. Esperemos que sí. Gracias, Diego. Hasta luego. Abrazos, chau chau.